Un saludo para todo el pueblo dominicano. Yo soy Fernando Mangual, maestro de educación. Estamos en el programa Óptica Planificadora. La planificación significa pensar antes de actuar. Hoy vamos a tratar un tema de singular importancia. Se trata del orden jurídico. ¿Cómo surge este orden jurídico? Bueno, una comunidad, por ejemplo, está desempeñando el conjunto de actividades y resulta ser que en búsqueda de un mejor desempeño y rentabilidad comienza una competencia entre los distintos actores de ese desempeño. Comienzan los conflictos entre uno y otro. Entonces, si prosigue el asunto por ahí, ese conflicto se puede ir agrandando y terminar esto en una eliminación, una destrucción de la propia sociedad. Antes de que esto suceda, entonces, los protagonistas se ponen de acuerdo y dicen, hay que establecer una institución, una entidad supervisora que regule el conjunto de actividades que realicemos y que le dé un ordenamiento y que le dé a cada quien efectivamente lo que le tiene que dar en términos de sanción o no sanción, pero la búsqueda del ordenamiento. Entonces, esa comunidad lo que hace es que selecciona un grupo de personas y hacen una comisión que se llama Comisión o Asamblea Constituyente. Esos son los que tienen que preparar la constitución de esa comunidad. Entonces se prepara la constitución de esa comunidad y ahí entonces aparece lo que se conoce como Estado. Y ese Estado se divide en tres, fundamentalmente. Legislativo, que es el que hace las leyes, el ejecutivo, que cumple y vela por el cumplimiento de las leyes, ejecuta, y aparece el judicial, que es el que se encarga de enjuiciar el conjunto de actividades que se realizan y determinar quién tiene o no tiene razón. Eso se llama Constitución. Entonces a la Constitución le siguen las leyes, le siguen los decretos y le siguen los reglamentos. Quiere decir que debe estar todo bien interrelacionado. Ese orden jurídico regula ese conjunto de actividades, por lo cual esos poderes deben actuar de manera independiente, pero complementarios. Vamos a la República Dominicana, a lo que sucede hoy en República Dominicana. La Constitución fue elaborada por un grupo de abogados dominicanos y eso se llevó al Congreso y se aprobó. Esa Constitución es una Constitución, yo diría, que con principios, objetivos claros, determinados y en búsqueda de una sociedad menos desigual o más igualitaria. Pero resultó entonces que llegaron las leyes, comenzaron a elaborarse las leyes, y esas leyes comenzaron a elaborarse y fueron elaboradas por el Banco Interamericano de Desarrollo y transferidas al Fondo Monetario Internacional, que la llevó a la Presidencia de la República y el Congreso la aprobó. Todo eso comenzó a realizarse a partir de 1996. Y desde luego, entonces, ¿qué pasó? Hay una diferencia entre los conceptos básicos en que se fundamentó la Constitución y el conjunto de leyes que después fueron elaboradas por los organismos internacionales. Uno, la Constitución estaba en la línea de que el desarrollo social esté en función de un Estado que tiene que ser complementado por el sector privado. En el resto de leyes que se realizaron, se aplicó lo que se llama neoliberalismo, en donde lo que prima es
la privatización, la reducción del Estado y la no regulación. Entonces, todas estas leyes que se han estado llevando a cabo van hacia la privatización, los recursos del Estado, las empresas del Estado, los aeropuertos, la energía, todo eso pasó al sector privado. Pero el sector privado no regula, quien regula el Estado. Pero el Estado en esas leyes lo han dejado sin regulación. Y en consecuencia, ¿qué está pasando en la República Dominicana? Que no existe instrumentos, no existen instituciones capaces de regular, e indiscutiblemente entonces que el sector privado trabaja para aumentar sus rentabilidades y va hacia una competencia entre ellos mismos de manera vertiginosa. La pregunta es a los abogados, ¿dónde está la seguridad jurídica? ¿Quién es el encargado de la seguridad jurídica? El Congreso elabora y formula las leyes que le emite finalmente el Ejecutivo y el Poder Judicial sanciona, juzga y sanciona. Pero hay todo un conjunto de leyes en el país y de mandatos de la Constitución que no se cumplen. Ahora mismo, actualmente, el Tribunal Constitucional ha decidido muchísimos casos y no se han implementado. En ocasiones, el mismo Poder Ejecutivo incumple una cantidad de mandatos de la Constitución. ¿Y quién se encarga de eso? No hablemos del Poder Judicial, porque el Poder Judicial en la República Dominicana es el que está en peores condiciones. Porque el Poder Judicial en la República Dominicana funciona en base al negocio, en base al dinero. De ahí salen bien todos aquellos que tienen recursos para pagar. Y no salen, obviamente, los que no tienen recursos. Ahora, tengo que decirle lo siguiente, El orden jurídico es el principal orden para que un país pueda avanzar, porque regula todo el conjunto de actividades que realizan los seres humanos. Si ese orden jurídico, como el de aquí, no está adecuadamente formulado, y simultáneamente también todos los poderes están de una u otra manera trabajando dispersos y violando ese orden jurídico, y ese orden jurídico tiene una cantidad de errores propiamente, entonces tenemos un grave problema. Finalmente, ese Estado que se seleccionó para que pueda regular queda invalidado, y en consecuencia todo está dentro de una línea de que cada quien haga lo que tiene que hacer y nadie pone a cada quien dentro de las líneas disciplinarias que efectivamente tiene que tener un país para que ese país pueda avanzar. Recuerdo que el orden jurídico está por encima de la economía, está por encima de la educación, está por encima de todo. El orden jurídico es el principal elemento. Si usted va a tomar medidas económicas, usted lo tiene que hacer a través de ¿qué? De leyes, decretos, etc. Y así mismo pasa con la educación, y eso pasa con la salud. Quiere decir, señores, que hay que ponerle mucha atención al problema muy grave que está teniendo este orden jurídico en términos de su formulación y mucho más en términos de su ejecución. Llamo la atención en ese sentido a los abogados que están callados, inclusive diciendo que esa constitución, que es presidencialista, no es una constitución democrática, es la mejor constitución de Iberoamérica. Con esto termino, los dejo para la próxima y un abrazo para todos y para todas.